Bueno, ¿estamos chicos? Ahí está, saludamos también a los que nos miran a través de internet, a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar ahí, por compartir el contenido. Denle like, suscríbanse, nos ayudan a que la palabra de Dios también se pueda difundir. Sabemos que hoy ha cambiado la forma y ha cambiado la manera de comunicar. Hace unos, hace unos años atrás hablaba con un hermano que me decía, ¿por qué no salimos a la calle con un megáfono y predicamos? Y yo le decía que si bien no es algo malo, es algo que se puede hacer tranquilamente, pero las formas y las maneras de comunicar hoy en día han cambiado. Y me decía, pero vamos a llegar a mucha gente así. Y yo le decía, pero yo manejo las redes sociales y yo con un clic puedo llegar a más gente todavía, ¿no? Entonces, tenemos que entender de que en este tiempo la manera de comunicar ha cambiado y nosotros tenemos que adaptarnos a las formas y a las maneras de comunicar. Durante la pandemia la tecnología nos ayuda un montón a que las iglesias puedan continuar abiertas y que podamos seguir predicando. Y esta tendencia continuó y sigue creciendo. Y como yo les digo, cada domingo en este lugar es como si tuviésemos prácticamente dos iglesias, ¿no? Porque estamos en este lugar nosotros y también hay una iglesia virtual que nos está viendo con un montón de gente que no conocemos, que no les vemos la cara, pero están recibiendo la palabra y nos envían pedidos de oraciones y nos escriben. Algunos envían sus ofrendas a veces. Es una locura porque gente que no conocemos, pero sin embargo de alguna manera está conectada con la iglesia. Y eso es lo lindo. No saber a quién le estamos predicando, pero estamos predicando. Estamos haciendo la tarea. Bien, lo que estamos haciendo tiene un impacto. Y hay algo que quiero que entiendas. Hay cosas que quizás vos estás haciendo por el Señor que crees que no tienen ningún resultado. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía. Así que cada palabra de fe, de esperanza que vos sembrás en una persona, eso va a producir un fruto. Y te quiero decir de parte de Dios que quizás estás dando fruto donde ni siquiera te imaginas. Quizás la palabra que sembraste está dando resultados donde ni siquiera te imaginas. Quizás hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás, sembraste una palabra y ni siquiera te acordás de eso. A mí me ha pasado, yo en la secundaria tenía un amigo que se llama Mauro y él andaba allá en la secundaria en muy malos caminos. Él andaba en las drogas, en la delincuencia, en el narcotráfico, en un montón de cosas terribles para ser tan jovencito. Teníamos 14, 15 años. Conmigo era muy buen chico, siempre charlábamos, conversábamos. Y yo le predicaba. Y recuerdo que le predicaba y la palabra parecía no tener ningún efecto, ni ningún resultado. Y era terrible porque nos juntábamos el lunes, después del fin de semana nos juntábamos en la escuela y charlábamos en los recreos. Y yo le contaba todo lo que vivía en la iglesia. Y yo le decía, Dios me habló, me pasó esto, qué lindo que fue, el pastor predicó esto. Y él me contaba todo lo que había hecho que el fin de semana. Me dice, no, yo el sábado salí a robar, el domingo estuve drogado, después estuve haciendo esto, el otro, aquello. Y era terrible su vida. Terminamos la secundaria, yo no lo vi nunca más. Pasaron años. Y la verdad que dentro de mi pensamiento digo, este chico está preso o internado o lo mató la policía. El único destino que yo creía al que él podía llegar. Y hace muchos años atrás, viajando en el tren, me lo encuentro un día. Yo veo un muchacho con anteojos, no lo conocí, estaba más gordito. Se acerca y me dice, Ezequiel, me dice, ya no somos amigos, somos hermanos en Cristo. Me dice, pues me convertí al evangelio y estoy predicando la palabra del Señor. ¿Sabes qué? La palabra nunca regresa vacía. Lo que vos soltás en los demás produce un resultado. Aunque quizás no lo veas hoy. Todo lo que vos hablás produce un resultado. A veces lo decimos muchas veces con nuestros hijos, ¿no? Pastor, es que yo le hablo y parece que le estoy hablando a la pared, ¿no? Parece que no pasa nada. Pero la palabra tiene poder. Y esa palabra no regresa vacía. Y la Biblia nos dice que la palabra es una semilla. La semilla primero tiene que morir, después tiene que comenzar a crecer hasta que ramifica y finalmente termina dando fruto. Y hay un tiempo para eso. Y a veces creemos que los hijos no escuchan. O creemos que no sirve de nada lo que les estamos enseñando. Pero ¿sabes qué? La palabra es una semilla. El otro día me pasó con una persona del equipo que me dice,
mi nena, pastor, nunca escucha, no presta atención, se porta mal, esto, el otro, aquello. Y cuando yo termino la reunión, se baja la nena y me hace una pregunta de la prédica. Entonces yo le contesto y me dice, claro, me dice, porque vos en la prédica, pastor, dijiste esto y aquello. Y me quedé realmente sorprendido. Y digo, ¿cómo que no escucha? Parece que no escucha, parece que están en su mundo, pero están recibiendo. Donde hay palabra de Dios, hay vida y hay bendición. Donde nosotros soltamos palabra, las cosas comienzan a ocurrir. Quizás ahora no lo veas, pero ¿sabes qué? Va a llegar el fruto de todas esas palabras de bendición y de esas oraciones que estaban olvidadas. Todo lo que creíste que no había pasado nada, que Dios se había olvidado, viene la cosecha para este año. 2025, año de cosecha de aquellas palabras que sembraste, de aquellas oraciones que ya estaban olvidadas quizás. Viene un tiempo donde vamos a cosechar todo eso porque la palabra no regresa vacía. Muy bien, voy a predicar porque me emociono, si no. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 20. Búsquelo tranquilo. Proverbios 18, 20. Mirá lo que está a tu lado y decirle, hay que aprender a hablar. Uno no puede decir, bueno, yo sé hablar, ¿no? Ahora pregúntate por un momento, ¿cómo hablas? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comunico con los demás? ¿Me entienden los demás cuando hablo? Porque no es lo mismo hablar que hacerse entender. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo aprendí con el tiempo que el secreto del éxito con las personas está en saberse comunicar con las personas. Uno puede tener algo para decir, pero si las personas que están alrededor tuyo no te entienden lo que vos querés decir, esa comunicación prácticamente no sirve de nada. Entonces yo entendí como pastor de que el éxito con las personas no estaba en tener algo para decir, sino en que las personas puedan entenderme lo que yo tengo para decir. Si la gente no me entiende, no sirve de nada que mi mensaje sea bueno o que yo creo que mi mensaje es realmente bueno. Hay gente que no sabe decir las cosas bien. ¿Cuántas veces le dijiste a una persona, háblame bien? Pero si te estoy hablando bien. No, me está gritando. ¿Quién está gritando? Y no saben que están hablando mal, ¿no? No se dan cuenta. No, pero me lo dijiste mal, me hablaste. No, yo soy así, hablo así. Pero no nos damos cuenta que hablamos mal, que no nos comunicamos bien. Uno tiene que analizar. Yo el otro día hablaba con una persona y yo le decía, vos te estás comunicando bien, y me decía, sí, pero me lo toman a mal. Le digo, bueno, analizá lo que decís, analizá lo que producís en la otra persona, los gestos, las caras, las miradas. Ahí te vas a dar cuenta si te comunicaste bien o no. Ahí te vas a dar cuenta si tu mensaje está llegando o no está llegando. Nuestra comunicación en este tiempo tiene que ser efectiva. Decímelo bien. ¿A cuántas personas le tenemos que decir, hablame bien, decímelo de una buena manera, para que realmente te pueda entender? Mirá, dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 20. El fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hasta ahí quiero que podamos leer solamente. Escucha esto porque es muy interesante. Dice que del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre. Es increíble que nuestras propias palabras nos pueden alimentar. Pueden alimentar nuestro ánimo. Pueden alimentar nuestra manera de sentirnos, nuestro estado de ánimo. Nuestras propias palabras tienen la capacidad de alimentarnos. Escuche, yo sé que la palabra de otros a veces nos alimenta. A veces hablamos con gente que nos motiva. Y uno dice, bueno, yo hablo con fulanito, me dio una palabra, me dio ánimo, me levantó. Y está bueno eso porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y está bueno porque yo siempre les enseño que uno tiene que seleccionar a quien escucha. A mí hay gente que no me gusta escuchar porque no me transmite fe. A mí hay gente que no me transmite paz. A mí hay gente que todo el tiempo me habla de problemas, todo el tiempo me habla de lo que le duele, todo el tiempo me habla de lo que le molesta, todo el tiempo me habla de lo que no puede cambiar.
Y eso no transmite paz ni transmite fe. Yo escucho gente que me bendice. Ahora, escuche, está bueno porque lo que otros nos dicen nos alimenta. Pero a veces no tenemos en cuenta que lo que nosotros decimos también nos alimenta a nosotros mismos. ¿Cómo hablas de los demás? No me contestes. ¿Cómo hablas de vos mismo? Porque ¿sabes qué? No hay nada peor que el autoboicot. ¿Vos sabías que nuestras palabras a veces nos terminan destruyendo a nosotros mismos? Nos terminan autoboicoteando a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hablamos mal de nosotros mismos y no nos damos cuenta? Nos miramos al espejo, no nos gusta lo que vemos. Hablamos, no nos gusta lo que escuchamos. Nos sale algo mal, enseguida creemos que somos unos inútiles, que no podemos. Y no nos damos cuenta que eso es un autoboicot hacia nosotros mismos. Que eso nos termina dañando, que eso alimenta nuestra fe de una manera negativa. Yo siempre digo que la fe también funciona a la inversa. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que la fe funciona a la inversa? ¿Usted sabía que si usted está hablando todo el tiempo cosas negativas, si usted está hablando todo el tiempo que le va a ir mal, si usted está hablando todo el tiempo que usted es un inútil, que no puede, esa es una fe que está dada vuelta y esa fe funciona también? Porque eso es lo que va a acontecer sobre su vida y lo que va a pasar. Y a veces no nos damos cuenta que somos los que entorpecemos nuestro propio destino y los planes del Señor por no saber comunicarnos. No sabemos comunicarnos con nosotros mismos, no sabemos comunicarnos con nuestras emociones. Y uno dice, ¿cómo de comunicarme conmigo mismo o de hablar conmigo mismo? Fíjate que el salmista, David le dice a su alma, le dice, alma mía, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Sabés lo que hace David? Le da una orden al alma. Y le dice, alma, tenés que bendecir. No me siento bien, me siento deprimido, me siento desanimado. Todos tenemos esos días, David tenía esos días. Pero David le da una orden al alma y le dice, alma, tenés que bendecir. Alma, tenés que empezar a declarar cosas positivas sobre vos. Tenés que cuidar tus palabras. Ayer hablaba con la iglesia de Manuel Alberti y les comentaba, ¿usted sabía que el diablo no puede escuchar nuestros pensamientos? ¿Usted sabía eso? El diablo no escucha lo que nosotros pensamos. Lo que pensamos, el diablo puede sembrar, sí, pensamientos en nosotros. Vieron que muchas veces estamos pensando algo y decimos, la verdad que no sé por qué pensé eso, yo no soy así. Ese pensamiento no viene de mí. ¿Alguna vez le pasó que identificó un pensamiento y que uno dice, ay, mirá cómo estoy pensando? No somos nosotros esos muchas veces. El diablo puede sembrar pensamientos, pero no puede escuchar lo que nosotros pensamos. Pero le voy a decir algo, el diablo sí puede escuchar lo que decimos. Fíjese qué importante es aprender a hablar, porque Satanás puede escuchar lo que sale de nuestra boca. Y lo que sale de nuestra boca tiene poder. Dice la Biblia que hay vida y hay muerte en nuestras palabras. Nuestras palabras tienen la capacidad de construir o nuestras palabras tienen la capacidad de destruir algo. Fíjense lo importante que son las palabras, aun cuando estamos enojados. ¿Cuántos se desconocen cuando están enojados y dicen cosas que no tienen que decir? Nos enojamos y decimos cosas hirientes, lastimamos a las personas y después tenemos que ir a pedir perdón, ¿no? Y después no sabemos cómo pedir perdón, pero tenemos que ir a pedir perdón y uno dice, bueno, yo la verdad que no sentía eso, pero lo dijiste. Y si algo sucede con las palabras, es que las palabras son peor que los golpes, porque las palabras dañan, las palabras quedan guardadas en el corazón. Yo he conocido gente que guarda mucho rencor a través de las palabras. El otro día, una persona me perdonó, supuestamente, por algo que yo le dije hace 15 años. 15 años y todavía se acuerda. Yo no sé qué tan fuerte sea, obviamente yo lo dije sin ningún tipo de intención de lastimar, pero 15 años guardando algo en el corazón. Obviamente que le pedí perdón, yo no lo sabía, si me lo hubiese dicho antes, le hubiese pedido perdón mucho antes. La verdad es que no lo sabía. Pero lo que quiero que entiendas es la fuerza que tienen muchas veces las palabras. Aún cuando estamos enojados tenemos que cuidar nuestras palabras, dice la Biblia, airaos pero no pequéis. O sea, yo me puedo enojar, puedo tener un momento de ira, puedo tener un momento de enojo, pero no pecar con mis palabras a través de ese enojo, porque nuestras palabras pesan y tienen autoridad.
Y nuestras palabras pueden hacer que alguien se acerque a Dios o que alguien se aleje de Dios para siempre. Ese es el poder de la palabra. Lo que hablamos nos alimenta y lo que hablamos alimenta también a otras personas. ¿Qué intenciones hay en nuestras palabras? Bueno, pastor, yo digo las cosas porque yo soy frontal y porque yo digo la verdad. Y la verdad es que sin intención de lastimar a nadie. ¿Cuál es la intención del corazón? Porque Dios juzga la intención de nuestras palabras, ¿sabes? Si hay algo que me pasa es que yo siempre se los digo esto y es que odio las indirectas. Yo prefiero las personas frontales que me dicen las cosas de frente como corresponde, pero no me gustan las indirectas. No me gustan las personas, y esto se los digo siempre, no me gustan las personas que no se hacen cargo de sus propias palabras, de las cosas que dicen, de las cosas que postean, de las cosas que publican. Porque hoy en día las palabras no son solo lo que decimos, sino lo que posteamos. De la abundancia del corazón hablan los Facebook hoy, hablan los estados. Porque es así. No lo digo para nadie, pero bueno, el que le quede el zapato que se lo ponga. Y ahí tiramos el palito. Tiramos un poquito de veneno. ¿No? En lugar de decir las cosas de frente. En lugar de hablar lo que nos pasa. Gente que no se hace cargo de las palabras. No, pues el pastor se equivocó. ¿Qué dijiste? No, nada. No sé quién fue. Gente que no se hace cargo de lo que dice. Nuestras palabras tienen un peso. Tienen un poder. Una persona que se sabe comunicar es una persona exitosa. Necesario pedirle sabiduría al Señor para tener una comunicación efectiva. Escuche, quien no sabe hablar, no sabe pedir. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando nos piden algo de una mala manera? Cuando nos gritan. Pedímelo bien. ¡Dame jugo! ¡Ah! ¡Prendame la tele! ¡Ah! No, papi, así no. Pedímelo bien. Se habla de esta manera. ¿Y sabes qué? Cuando no sabemos hablar, no sabemos pedir. Yo le estoy pidiendo cosas al Señor y Dios no me contesta. ¿Cómo estás pidiendo? ¿Cómo estás hablando con Dios? ¿Te sabes comunicar con el Señor? Quien no sabe hablar, no sabe pedir. Quien no sabe hablar, no sabe liderar. No hay nada peor que un líder que no sabe hablar. Y líderes, pastores, tengan en cuenta esto. Un líder que no sabe hablar, no se sabe comunicar, no sabe liderar. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que saber también cómo tratar con las personas. Ay, pastor, ya se lo dije un montón de veces y se lo tengo que repetir. Bienvenido a mi mundo. Ese es el liderazgo. Parece que estoy tratando con criaturas. Bienvenido a mi mundo. Ese es el liderazgo. Saber hablar, saber comunicar, repetir las cosas una y mil veces, repetir lo que es obvio. De eso se trata. ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cómo puedo tener una comunicación con palabras exitosas? Dice la Biblia que nosotros tenemos que sazonar nuestras palabras con sal. No echar sal en la herida. Sazonar las palabras con sal. Suavizar nuestras palabras con sal. ¿Cómo son tus palabras cuando te comunicas con los demás? Para tener una comunicación exitosa, lo primero que tengo que hacer es pedirle al Señor sabiduría. Tengo que entender que si yo quiero hablar algún tema importante con alguien, le tengo que pedir sabiduría al Señor primeramente para saber manejar ese tema y para utilizar las palabras correctas para poder comunicarme. Escuche, el propósito de la comunicación es que te entiendan, no pelear. Hay gente que quiere ir a hablar, pero para pelear y para discutir, para tener la razón, no para resolver. Para demostrar que tienen la razón, pero no para resolver el conflicto. Entonces el propósito de la comunicación es que Dios nos dé la sabiduría para que nos puedan entender. Pídale sabiduría al Señor y dígale, Señor, tengo que tratar este tema que es complicado. Dame las palabras, yo no tengo la palabra, no sé cómo expresarme, no sé cómo resolverlo, no sé cómo hacer que me entiendan. Dame las palabras justas para que la otra persona me pueda entender. Jesús enseñaba con parábolas porque las parábolas eran simples. Para que todos la puedan entender, Jesús explicaba las cosas prácticamente con plastilina, diciéndole, mira, esto es así, para que la gente los pueda entender.
Porque las cosas del reino de Dios eran muy complicadas de entender. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son muy amplios para que nosotros los podamos entender. Entonces, ¿qué hacía Jesús por medio de parábolas, por medio de enseñanzas, por medio de historias? El reino de los cielos se parece a esto. El reino de los cielos se parece al otro. Y por medio de eso, Jesús hacía que todos puedan entender. Tenés que lograr que los demás te entiendan. Tenés que lograr que tus hijos te entiendan. No te comuniques solo gritando, solo imponiendo la autoridad. Es necesario que te entiendan. Hay que entender su lenguaje. Hay que entender su forma. Hay que entender la manera muchas veces. Hay que entender que las cosas han cambiado. Yo cuando me tengo que comunicar con mis hijos, a veces tengo que entender el lenguaje de ellos. Y es difícil comprenderlo, es difícil comprender lo que les gusta, la música que escuchan, las cosas que ven en internet. Es muy difícil, hay que entenderlos. Y yo me tengo que comunicar con ellos. Y a veces tengo que charlar con ellos y en lugar de pegarles el grito ahora, les mando un mensaje. Vení para la pieza, les pongo, ¿no? Entonces ahí cuando vienen charlamos. Porque es la forma y es la manera. Tenemos que encontrar la manera de comunicarnos. Lo primero, como les decía, es pedirle sabiduría al Señor. Señor, ¿cómo me comunico? Lo segundo, para tener una comunicación efectiva, es siendo claro y específico con lo que quiero. ¿Cómo nos cuesta pedir lo que queremos? Esperamos que el otro se dé cuenta, pero no lo pedimos. No ponemos en palabras. Me sorprende que muchos de los milagros de Jesús termina preguntando, ¿qué quieres que te haga? Y parecía obvio el milagro. Un ciego quería que Dios lo sane de la vista. Un paralítico quería caminar. Era claro lo que querían, pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Sé específico. Pues te voy a dar lo que querés, lo que sale de tu boca, lo que pedís con tus palabras. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, ¿saben por qué no reciben? Porque ustedes piden mal. No sabemos pedir. Nosotros cuando llegamos acá a Campana, yo creo que lo conté en varias oportunidades, pero caminábamos muchas cuadras. A veces teníamos que caminar 15, 20 cuadras para llegar a la iglesia. No teníamos vehículo, no teníamos ni bicicleta. Y caminábamos 15, 20 cuadras con 40 grados de calor, todo transpirado. Llegaba a la puerta de la iglesia, me olvidaba la llave, tenía que volver. Y caminábamos un montón. Entonces yo empecé a orar y le digo, Señor, yo necesito un vehículo. Dame un autito, Señor, aunque sea un modelito viejo, que pueda manejar, que pueda moverme estas distancias cortas. ¿Y sabés qué hizo el Señor? Me dio un autito para 4 personas, 1 manejaban y 3 empujaban. Me dejaba tirado en todos lados. Teníamos que andar empujando, teníamos que ponerle agua, teníamos que ponerle aceite, teníamos que ponerle todo, porque todo. Terrible. Renegué con ese auto, hermano, no se imagina. Y cuando me fui a renegar con el Señor, le dije, Señor, ¿qué me diste? ¿Y sabés qué me dijo el Señor? Lo que me pediste. Pues así somos a veces para pedir. Somos hijos de un rey y pedimos como mendigos. Mira que está a tu lado y decirle, pedí bien. Cuando vas a pedirle algo al Señor, pedí bien. Pedí la abundancia, pues sos hijo de un rey, porque Dios te quiere bendecir. Entonces a veces no nos damos cuenta que nuestras palabras nos atan. A veces las cosas que pedimos son más grandes que lo que podemos administrar y no nos damos cuenta también de eso. El otro día charlábamos el viernes con una hermana que me decía, me dice, yo le pedía al Señor una casa más grande, estábamos alquilando una casa muy chiquita, estábamos muy comprimidos ahí con todo, Señor, dame una casa más grande. Y el Señor me dio la casa más grande y ahora hay que limpiarla. Y ahora hay que mantenerla. ¿Se dan cuenta cómo pedimos mal muchas veces? Porque no somos específicos con lo que queremos. Y bueno, yo quiero que el Señor me dé un auto. ¿Y qué auto querés que te dé? Y bueno, que sea lo que Dios quiera. No, pida. Marca, modelo, color. ¿Querés una casa, Señor? Yo quiero en tal barrio. Yo quiero que me bendiga de esta manera. Yo voy a ser específico con Dios. Aprendamos a pedir. Porque nuestras palabras tienen un poder. Tienen un peso nuestras palabras. Entonces tenemos que ser específicos con lo que queremos. Y por último, con esto cierro. Para tener una comunicación efectiva, no tengo que dar nada por sabido o por entendido.
Yo siempre que charlo con los discípulos les pregunto, ¿me entendieron? Yo sé que parece molesto eso, ¿no? Pero aún los que me dicen que sí, es más, los primeros que me dicen que sí son los primeros que hacen todo lo contrario o me vuelven a preguntar después. Pero no doy nada por sabido. Ah, pastor, pero se tiene que dar cuenta. En el matrimonio se tiene que dar cuenta el otro de lo que me pasa, de lo que quiero. Se tiene que dar cuenta que me pasa algo. Le preguntó qué le pasa y le dijo que nada. Se tiene que dar cuenta que hay un problema. No nos damos cuenta. No somos específicos. Entonces, no tenemos que dar nada por sabido en la comunicación. Yo siempre pregunto y me aseguro. A veces quedo mal, hay gente que se enoja y me dice, pero no soy tonto, no me preguntes tanto. No es que seas tonto. El tonto soy yo que no me sé explicar a veces. Entonces, por las dudas pregunto y digo, ¿me entendiste? ¿Comprendiste lo que te quería decir? Porque eso hace una comunicación efectiva. No tenemos que dar absolutamente nada por sabido. Tenemos que asegurarnos de que los que están alrededor nuestro entendieron correctamente el mensaje. Porque eso trae bendición saber que nos estamos expresando bien, que nos estamos explicando bien. No des nada por sabido, me aseguro de que el contenido llegó correctamente, de que el mensaje llegó correctamente. Y vamos a poder ser de bendición. Hay que aprender a hablar. Analizamos a los demás muchas veces. Algunos analizan a Dios, cómo Dios trabaja, porque Dios me bendice, Dios no me bendice, Dios hace esto, Dios hace el otro. Pero nunca nos analizamos a nosotros mismos. Qué loco que es que Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Es más, dijo el mismo Jesús que el alimento va a parar a la letrina, al inodoro. Lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale de nuestra boca. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Nuestra forma de hablar no es más que un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Gente que siempre está hablando de manera negativa. Gente que siempre está pensando mal, esperando lo peor. No, en cualquier momento me estafan, ¿eh? No, en cualquier momento me pasa esto. No, en cualquier momento esta persona me deja. No, en cualquier momento, pastor, se pudre todo, está demasiado tranquilo. No, en cualquier momento pasa algo. Hay que cambiar la manera de hablar en este tiempo. Pensando mal siempre los demás. No, en cualquier momento este está pensando mal de mí, este está hablando mal de mí. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque ese es el filtro con lo que nosotros vemos todo. El filtro del dolor, el filtro de la angustia, de la amargura. Es lo que vivimos. Y lo que vivimos abunda en nuestro corazón y es lo que expresamos. Y es lo que sale. Dijo Jesús que cuando un árbol es bueno no puede dar frutos malos. A veces le echamos la culpa a los demás de lo que hablamos, ¿no? Yo soy una buena persona, pasa que cuando hablo con vos sacás lo peor de mí. Vos me pones así nervioso, vos me pones agresivo. No. Eso hay en nuestro corazón. Y no lo queremos aceptar muchas veces. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca es un reflejo de las cosas que abundan adentro nuestro nomás. Entonces cuidar las palabras es una manera de saber qué hay en nuestro corazón. Cuidar cómo hablo es una manera de saber lo que hay en nuestro corazón. Una persona me dijo un día, ay pastor, me dice, tal persona viene a la iglesia con mala intención y vos no lo ves. No es que no lo veo, trato de pensar bien. Pues si yo empiezo a hablar mal de esa persona, eso abunda en mi corazón. Entonces tengo que cambiar mi forma de hablar. Si quiero cambiar mi forma de creer, tengo que cambiar mi forma de hablar. Usted sabe que una prima hermana de la fe es la palabra. La fe y la palabra van de la mano. Lo que creemos va de la mano con lo que hablamos. Hay gente que cree en Dios, pero si no habla fe, en realidad no cree. Hay gente que cree en Dios, pero si se la pasa hablando de desgracia, se la pasa de mal humor, se la pasa hablando cosas negativas, en realidad no cree. Porque cuando uno cree, va hasta el final con lo que cree. Y yo siempre les doy el mismo ejemplo, que es el ejemplo del cuadro de fútbol. Podés seguir un equipo que no ganó un solo campeonato, pero tenés fe, ¿no? El que cree en un equipo tiene fe y lo va a ver y lo sigue. No, pero ahora sí. Y ahora que tenemos este jugador, pierden 4-0, pero siguen teniendo fe.
Tenemos fe en el equipo. ¿Por qué? Porque uno habla de lo que cree. Hablamos de lo que creemos. Y no podemos decir que creemos en Dios y no estar hablando fe continuamente. No podemos decir que creemos en Dios y que nuestra boca sea una letrina, malas palabras, malos pensamientos. Estamos hablando cosas que no tenemos que hablar. ¿Qué sale de nuestra boca? Porque eso es lo que abunda en nuestro corazón. Hay que cuidar las palabras. Es increíble saber hasta qué punto llega el poder de las palabras en los demás y en nosotros mismos. Como dice la Biblia en esta oportunidad, las palabras nos alimentan. ¿Cómo te estás alimentando de tus propias palabras? ¿Qué decís de vos mismo? ¿Cómo hablas de vos mismo? Y pastor, pero yo no sé qué decir porque yo soy un desastre. Empezá a decir lo que Dios está diciendo de vos. Porque esa es la forma. Y esa es la manera. Yo si me tengo que ver humanamente, voy a ver un montón de defectos en mí seguramente. Desde defectos físicos hasta limitaciones intelectuales. Y hasta un montón de cosas que voy a ver en mí que no me gustan. Pero ¿sabes qué? Me gusta lo que Dios dice de mí. Y eso es lo que digo. Y me miro al espejo y digo, soy hijo de un rey. Soy real sacerdocio, soy nación santa. Soy sacerdote de Jesucristo. Esto es lo que soy. El mundo puede decir cualquier cosa, puede creer cualquier cosa, pero yo voy a hablar lo que Dios está diciendo de mí. Porque cuando yo hablo, comienzo a crear. Usted sabe que la palabra tiene poder creativo. Dios comenzó a crear con la palabra y usted tiene que empezar a crear en su vida con la palabra. No declare lo que ve, y con esto ya cierro, no declare lo que ve, declare lo que quiere ver. Usted tiene que declarar lo que quiere ver sobre sus hijos, lo que quiere ver sobre sus nietos, no lo que ahora ve. Quizás lo que usted ve ahora está muy lejos, pero la palabra tiene que ir acompañando lo que yo quiero ver en los demás. Comience a declarar, comience a profetizar. Yo siempre le digo, usted me ve predicar en diferentes lugares, usted me ve viajar, me ve hacer un montón de cosas para el Señor, pero yo no fui siempre el siervo de Dios que soy hoy. Durante mucho tiempo hice las cosas mal, durante mucho tiempo estuve quizás con mi corazón apartado del Señor, distanciado con mi esposa, ella congregando en un lugar, yo en otro, mucho tiempo estuvimos peleados. Y cuando mi esposa se iba a quejar delante de Dios, Señor, me dijiste que me ibas a dar un diamante en bruto y me diste un bruto sin diamante. ¿Sabe qué le decía el Señor? Empecé a declarar lo que yo veo. Empecé a declarar que Él es mi siervo. Empecé a declarar que Él me va a servir. Y el Señor comenzó a hacer la obra en mí. Así también la puedo hacer en vos. Así también Dios puede empezar a transformar tu realidad. No declares sobre tus hijos lo que ves. Declará lo que querés ver. Declará lo que querés potenciar. Ay, pastor, pero la verdad que no le da la cabeza. ¿Para qué voy a mentir? No. Comienza a declarar. Tu hijo va a poder. Tu hijo puede. Dale palabras de bendición. Potencialos. Ayúdalos a que puedan crecer. Declará bendición sobre ellos. Cuidado con las palabras a veces. Inútil, no servís. Sos igual que tu papá, igual que tu mamá. Ay, te veo a vos y lo veo a tu abuelo. Te veo a vos y lo... No. Declare palabras de bendición. Porque las palabras tienen poder. Las palabras marcan el destino de las personas. Las palabras marcan el futuro de las personas. Y escuchen los que son padres sobre todas las cosas. Hay gente que me trae el hijo para que le ore, como si yo fuese psicólogo, mago o médico. Órele, pastor, porque está terrible. Yo no tengo más autoridad como pastor que la que vos tenés como padre. Hay una autoridad en lo natural y una autoridad en lo natural y en lo espiritual que Dios te dio como padre. En lo espiritual también sos padre. Y vos tenés más autoridad para empezar a soltar palabra y a decretar palabra sobre tus hijos, sobre tus futuras generaciones. Empezá a declarar y a hablar lo que querés ver. No importa si están apartados de Dios. Marcalos con el Señor, marcalos con la palabra, marcalos. ¿Yo sabés cuánta gente marqué con la palabra? Gente que me insultó, que me faltó el respeto y yo les decía, vos vas a servir al Señor.
Vos vas a predicar la palabra de Dios. Vos vas a ser un siervo, vas a ser una sierva del Señor. De eso se trata. Las palabras tienen esa capacidad de construir o destruir. Ponete de pie por un momento.